a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 22 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días para ti. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos a través de las redes sociales, rcr.tv, también nuestra señal en Facebook. Y escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. 9 de cada 10 venezolanos, dice el Nacional, no tienen cómo comprar los alimentos básicos. Y se trata de los detalles de la última encuesta de condiciones de vida del año 2017 realizada por las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello. Una situación francamente preocupante, algunos dirían escalofriante, porque son datos incluso antes de que se desatara el proceso hiperinflacionario en nuestro país, deterioro dramático de la calidad de vida en 4 años. Vamos a hablar ampliamente acerca de este tema la mañana de hoy. Antes de que se desatara la hiperinflación, como destaca el Nacional, 87% de los hogares, 9 de cada 10 venezolanos, estaban por debajo de la línea de pobreza, determinó la encuesta sobre condiciones de vida 2017. 12,6 millones de personas solo recibieron bolsas CLAP del gobierno y además de forma intermitente. También destacan los periódicos lo ocurrido con las elecciones presidenciales. La Mesa de la Unidad no avala simulacro ilegítimo y fraudulento de elecciones del 22 de abril. Listo programa de reconstrucción. Julio Borges dijo que Maduro se suicida con la farsa de las megaelecciones. Lo comentaremos con nuestra primera invitada. La alianza opositora irá a comicios cuando se cumplan las condiciones que exigieron de forma unánime los cancilleres en Dominicana. Maduro en respuesta propone realizar elecciones de parlamento y de concejales, y ayer, como destacaba la prensa internacional, él decía, van a dar un golpe de Estado, le decía a la oposición. Bueno, habría que responder que quienes quieren dar un golpe de Estado al Parlamento están en el gobierno, desconociendo la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos, medio país que salió a votar en el año 2015. ¿Quién quiere ir a una elección con presos políticos, dirigentes inhabilitados, partidos ilegalizados, incluyendo la tarjeta de la Mesa de la Unidad? Es sin duda alguna el gobierno. Quien aparentemente quiere ir solo a esta elección es el gobierno. Además, Brasil y Colombia van a dar ayuda a los venezolanos, no les van a cerrar las puertas, y esto producto de la migración, estas personas que huyen de la crisis que hay en nuestro país. Nos acompaña vía telefónica, me dicen, ya está con nosotros la diputada Mariela Magallanes. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, miembro de la Comisión de Política Interior, es dirigente de la Causa R. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada una vez más de estar en tu programa. Y bueno, y este año me toca presidir la Comisión de Familia. Hacemos la aclaratoria. Diputada, mucho interés de conocer su opinión acerca de varios temas. Yo le pediría una primera valoración acerca de la decisión anunciada por la Mesa de la Unidad y la reacción estridente, por decirlo menos, del gobierno, anunciando megaelecciones para renovar la Asamblea Nacional al margen de los periodos que establece la Constitución, los consejos legislativos, los consejos municipales. ¿La escuchamos? Bueno, lo que pasó ayer fue la reacción de Nicolás Maduro cuando entendió, porque lo vimos en unidad y ya se venía expresando por varios partidos, que no vamos a avalar ningún fraude electoral y mucho menos un simulacro donde Maduro nos quiere llevar al matadero a través de sus emboscadas de elecciones. Y lo que hizo ayer fue la reacción del clásico chantajista, extorsionador, que si no le pagas lo que quiere, entonces te mata. Y eso es lo que está haciendo con los venezolanos. Las encuestas en COVID las vimos ayer, la reacción del país
es que se quiere ir de Venezuela porque no encuentra una salida, y eso es lo que ofrece el gobierno: hambre, miseria y dictadura. Ahora, él preguntaba a la oposición, ¿van a dar un golpe de Estado, tomando en cuenta que no quiere ir a estas elecciones, ahora mega elecciones, en las condiciones que establece el Ejecutivo Nacional? ¿Qué responde usted a esta pregunta que hacía el primer mandatario nacional? El año pasado, a finales de marzo, quien dio un golpe de Estado fue el TCJ por orden de Nicolás Maduro, con una sentencia 155 y 156, donde la comunidad internacional terminó de alertarse y la misma exfiscal dijo que había habido una ruptura electoral. Aquí quien ha violado la Constitución y quien ha querido implementarse en el poder indefinidamente ha sido el carnicero, el dictador, el que así ya lo reconocen en el mundo, que es Nicolás Maduro. Quien le da el golpe en la Constitución todos los días es el régimen y es Nicolás Maduro, avalado por supuesto por sus cómplices. Ahora, yo le preguntaría, diputada, ¿en qué va a consistir la estrategia de la Mesa de la Unidad para restablecer la democracia en nuestro país, para iniciar un verdadero proceso de transición en Venezuela? Ayer se hablaba de una especie de frente amplio que iba a congregar a todos los sectores en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Los sectores de la sociedad civil están claros que de manera unitaria podemos lograr ese consenso nacional de la gran mayoría de los venezolanos que queremos el cambio, y que definitivamente solos no podemos, divididos no podemos, y que se han venido haciendo reuniones, pero también venimos coincidiendo con todos los sectores de la sociedad civil, gremios, políticos, disidentes del chavismo que quieren salir de esto y que hay necesidad de estar unidos para hacerlo, pero la unidad se construye. Y ello significa que dejemos a un lado las agendas individuales, las mezquindades, que el país está por encima de todo y que en este momento necesitamos tener una estrategia unitaria para poder salir de este atolladero en la cual nos metió Nicolás Maduro. Nosotros hemos cumplido con toda la Constitución, hemos canalizado todas las protestas, hemos dejado muertos porque nos han asesinado jóvenes, todos los días mueren gente por hambre, por comida, por falta de medicamentos. Y ahora tenemos un país que se está desangrando porque más de 4,5 millones de venezolanos aproximadamente se encuentran allí fuera de Venezuela. Se estima que puede llegar a 6, pero con los anuncios de Nicolás Maduro ayer, la diáspora puede ser peor, y por eso es la consecuencia de los países vecinos que brindan apoyo a la diáspora venezolana, que Nicolás Maduro también niega y que dice que no, y que vimos una respuesta de Iris Varela diciendo que es bien bueno que se vayan los escuálidos cuando quienes se están yendo son venezolanos por necesidad de buscar una mejor calidad de vida por la crisis a la cual nos han sometido. Es curioso que lo mencione, diputada, porque ayer hubo reunión en Brasil, participaron los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores para, entre otras cosas, valorar la dimensión de la crisis producto de la migración de venezolanos que huyen del hambre, como dijo la canciller colombiana. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que dijo la ministra de Exteriores de Colombia en relación a este tema, y yo quisiera su reacción porque coincidió la reunión con los datos que daban a conocer las universidades, que nos hablan ya de una pobreza que alcanza a 9 de cada 10 venezolanos. La escuchamos y le doy la palabra para escuchar su reacción. El tema migratorio y la situación que está viviendo Colombia y que está viviendo Brasil y otros países de la región en menos proporción sobre la migración venezolana, pues era un tema relevante para esta reunión. Nosotros queríamos oír y aprender de lo que ha hecho Brasil en la región de Roraima con los migrantes venezolanos que tienen, y queríamos compartir con las autoridades brasileñas lo que venimos haciendo en Colombia, y creo que es fundamental. El objetivo que tenemos los dos es mantener las puertas abiertas, ayudarle a los venezolanos que están migrando en unas circunstancias difíciles, porque una cosa es cuando uno migra porque quiere ver nuevas oportunidades, trabajo, y se le abren las puertas en países, y otra cosa es la migración que estamos viendo de los venezolanos en situación de hambre, en una situación de salud compleja, con realmente muchos problemas. Esto genera a un mayor
reto para cada uno de nuestros países y queríamos compartirlo. Yo creo que trabajar juntos, porque el objetivo es el mismo, es poderle dar a esa población venezolana lo que cada uno de nosotros podamos, pero que puedan estar en un país que los acoge, en un país que les da las condiciones para que puedan vivir tranquilos. Bueno, llegan en condición de hambre y con problemas de salud compleja. Yo quisiera su comentario al respecto, diputada, porque ayer uno de los datos más elocuentes de esta encuesta advierten que 61,2% de los venezolanos aseguró que se había acostado con hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos. Y en este contexto el gobierno pretende celebrar una mega elección y, bueno, continuar 6 años y quién sabe si más en el poder. La escuchamos. Bueno, precisamente por esa situación que están viviendo los venezolanos y que se les pone uno el nudo en la garganta porque sabe que eso es verdad. Los venezolanos no mienten cuando se están yendo, los venezolanos no mienten cuando responden a una encuesta que se acuestan con hambre. Esas encuestas coinciden inclusive con un estudio de investigación que hicimos desde la Subcomisión de Derechos Humanos que yo presidí estando en Política Interior, y efectivamente yo lo puedo confirmar porque cuando hacen las encuestas y los estudios de investigación en las comunidades más vulnerables, tú puedes darte cuenta que efectivamente hoy el venezolano está comprando de a gramos de comida, está comprando gramos de café, gramos de azúcar, hueso, pellejo, para darle sabor a la comida. Y obviamente cuando tú ves que el sueldo mínimo quincenal son 122.000 bolívares y aparte de eso sufre la humillación y la situación de deterioro que hay en todo un sistema que nos convierte en esta situación una tragedia integral. No hay transporte, no hay efectivo, hay ausentismo laboral, no llevas a los niños al colegio, por lo menos puedes comer una vez al día, pero ¿qué estás comiendo? Eso también hay que saber, que no están comiendo lo suficiente, ni siquiera para amortiguar o por lo menos para sentir que están comiendo comida, que es el paso previo a comer de la basura, María Alejandra. Y eso es una realidad que el gobierno, por más que lo oculte con toda su hegemonía comunicacional, la realidad está en la calle, la realidad está en la gente, la realidad la vive uno diario, porque la situación económica del país es cada vez más terrible para una familia venezolana. Y desde la Comisión de Familia, precisamente por la diáspora que estamos viviendo, que se está viviendo en Venezuela, que es inédita, sentir y hoy escuchar hablar de refugiados campos de refugiados para venezolanos, eso creo que nunca nos los habíamos imaginado. Y para ello nosotros abrimos desde la Comisión de Familia el RIBE, que es el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, para poder tener y determinar dónde están nuestros venezolanos en el mundo, que hoy es una realidad, y que ellos necesitan también que se les garanticen todos sus derechos por parte del Estado venezolano, que hoy se los niega en Venezuela, se los niega en el exterior, y tenemos que agradecer el apoyo que hoy nos están dando nuestros vecinos, nuestros países vecinos. Pero ¿qué va a pasar con esa familia que se divide? Madres que dejan a los niños, hijos que dejan a sus padres, que hoy los vemos en las calles, que eran situaciones y que no veíamos antes. ¿Y qué va a pasar con esa familia que en este momento, buscando una mejor calidad de vida, queda dividida, queda desamparada, queda desprotegida, porque no hay ningún mecanismo ni siquiera que te vaya para que tú le puedas garantizar, ni siquiera que le puedas enviar dinero, porque hasta para enviar una remesa eso cuesta muchísimo. Y por ello nosotros tenemos que trabajar también para que esos venezolanos que hoy están dejando el país en busca de un mejor futuro, que no saben tampoco qué les espera en un país a donde van a llegar, que van a llegar inclusive en condiciones ilegales, irregulares, y que es el mismo consulado en Venezuela de cualquier país del mundo que les niega las puertas de sentirse por lo menos que existe en el mundo. Los venezolanos se están yendo sin pasaporte, se están yendo caminando, están dejando a los hijos en la frontera. Esto es una tragedia lo que estamos viviendo. Y la respuesta de Maduro a toda esta tragedia es perpetuarse en el poder. Es más hambre, es más miseria. Y eso es lo que nos lleva a que hoy todos los venezolanos nos pongamos más que con la mano en el corazón, porque lo que nosotros queremos es salir con pie de lucha, firmes para deslegitimar al ilegítimo, que va a ir igualmente a unas elecciones, pero que toda esta presión que hemos hecho internamente y que se ha logrado la presión internacional lo tenga de manera acorralada
pero que igualmente ya está desnudado. Eso lo estamos viviendo internamente, pero nosotros vamos a salir de esto porque tenemos la voluntad también de que eso suceda. Gracias, diputada Mariela Magallanes, como siempre, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, dirigente de la Causa R por el Estado de Aragua, expresando opinión acerca de todos estos temas, la decisión del gobierno de, bueno, celebrar megaelecciones en nuestro país, incluso pasando por encima de la Constitución. No sería la primera vez anunciando golpe de Estado contra el Parlamento, que eligieron 14 millones de ciudadanos en Venezuela el pasado año 2015. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y ayer, nos tocó seguir de cerca esta presentación de la encuesta de condiciones de vida realizada por las Universidades Católicas Andrés Bello, Simón Bolívar y Central de Venezuela. Datos preocupantes, nos hablan de 87% de pobreza en nuestro país, pobreza de ingresos en los últimos 6 meses. Como decía nuestro siguiente invitado, la situación seguramente ha variado con el tiempo, porque los datos fueron recogidos antes de que se desatara este proceso hiperinflacionario. 61,2% de los hogares en el país están en pobreza extrema. 8 millones de personas, aseguraron que comían 2 o menos veces al día. 64,3% perdió 11,4 kilos el año pasado. Y el dato que nos pareció especialmente elocuente es que más del 60% de los encuestados aseguró que se había acostado con hambre, porque no había suficiente dinero para comprar alimentos. Nos acompaña vía telefónica el profesor Marino González. Él tomó la palabra ayer. Él es profesor de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, es individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gran placer estar contigo y tu audiencia para compartir sobre ese tema.
Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de los datos en todos los sectores. A usted le tocó explicar el área de salud, pero francamente elocuente, profesor, lo que está ocurriendo con los alimentos, con la pobreza. Y como aclaraba usted durante la presentación, esto se recogió hace 6 meses, con lo cual la situación probablemente ha variado dramáticamente en los últimos días. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente, los resultados que presentamos ayer son una expresión de la catástrofe social más grande que se ha dado en Venezuela, sin ninguna duda, en los últimos años, pero además de eso es la expresión de una catástrofe que no tiene parangón con ninguna de las experiencias en América Latina, y en este momento en el mundo existe una llamada de atención de lo que está pasando en Venezuela, porque prácticamente se están rompiendo todos los esquemas del desarrollo, porque la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que una situación como esta, que tiene el 60% de la población en pobreza extrema, que el 80% de las familias están en inseguridad alimentaria, que se está reduciendo la cobertura del sistema educativo, que no existe posibilidad de mejorar el empleo, porque más bien hay aumento del desempleo y el desempleo especialmente en los sectores que tienen que ver con la situación formal? Se está produciendo un aumento de la pérdida del empleo formal para pasarlo a la situación del sector informal, y que además de eso 1 de cada 5 personas en Venezuela haya tenido se le haya cometido un delito por parte de las personas que atentan contra los bienes y contra las vidas de las personas, y que además de eso se está dando la mayor desprotección de salud que se conozca en América en el siglo XXI. Entonces, la gran pregunta es, bueno, esa situación que, como tú muy bien señalas, esas mediciones corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado, cuando no teníamos el inicio del proceso hiperinflacionario. Ya sabemos que en el mundo la hiperinflación lo que hace es destruir la riqueza de los países, el ingreso. Las familias están en una situación dramática y ya estamos en el 4º mes de la hiperinflación. Por eso decíamos ayer que esta situación ha debido complicarse más, ha debido deteriorarse más, y que lamentablemente en estos momentos las perspectivas de que eso pueda mejorar, como también lo señalamos, solo pasará porque se logre un programa de estabilización económica que resuelva este gran problema que es la hiperinflación, y entonces el país pueda entrar a expresar soluciones sobre estos puntos. Realmente no hay palabras para describir la situación, el drama que está afectando a cada venezolano, a cada familia. Si uno toma en cuenta solamente la situación del ingreso, que 27 millones de personas no tengan el ingreso, no solamente para comer, sino para todas las funciones básicas como la educación, el transporte, la salud, es realmente una llamada de atención que que se debe hacer a los venezolanos y al mundo, y es lo que está pasando. Bueno, ayer nos decía una oyente pensionada, nos preguntaba, ¿qué compro con 350.000 bolívares en este momento? ¿Cómo me alimento? Además, nos tocaba escuchar uno de los testimonios en el marco de la presentación, profesor, según el cual, bueno, hay familias que deciden qué niño va a comer. Esta es una situación inédita en un país como el nuestro, y tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos 18 años, donde se manejaron ingresos por más de $1 millón de millones de dólares. Es una situación francamente inexplicable, pero yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, usted advertía durante su intervención que Venezuela está en un shock prolongado, utilizando términos médicos, en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, Venezuela se está muriendo, no es exagerado, porque cuando tenemos más de 1 millón de niños menores de 3 años que todos los días no pueden recibir los alimentos, las proteínas y los carbohidratos necesarios para su crecimiento, para que logren llegar a su máximo nivel productivo. Estamos hablando de más de 1 millón de niños menores de 3 años. Si hubiera uno solo,
todos los que tenemos hijos y conocemos a los niños, si hubiera un solo niño que esté pasando hambre en Venezuela, ya eso sería un problema de política pública. Ahora, ¿qué se puede decir cuando estamos hablando de más de 1 millón de niños en esa situación? Bueno, y la gran pregunta, la gran situación que eso genera es que justamente si no hay solución a los temas críticos, por eso hablaba del shock. El shock es una situación médica y se aplica en otras áreas en la que está en riesgo la vida. Entonces, si eso lo extrapolamos no solamente a los niños, sino a las personas que no tienen medicamentos, que no tienen para la diálisis, que no tienen para las inmunizaciones, que están produciendo la falta de ellas, muertes porque no se ha vacunado, cuando la muerte por la violencia que se está produciendo, cuando muchos venezolanos tienen que salir literalmente con lo que tienen puesto para cruzar la frontera porque quieren sobrevivir y llegan refugiados a los países vecinos, a Brasil, Colombia, en situaciones de mucha desesperación. Bueno, cuando eso está pasando, por eso insisto, ya el shock, que no es una situación coyuntural, porque justamente a partir del año 2014, cuando la economía venezolana está en el shock prolongado económico más largo en la historia del país, porque la economía venezolana no crece desde el año 14 y las previsiones para este año son de mayor decrecimiento económico. Entonces, la situación es en concreto de un país con 5 años ya, desde el año 14 hasta el año 18, en situación de un shock que es crítico, que es prolongado, que está afectando la vida de las personas, las condiciones de vida, no solamente las materiales, sino también las condiciones desde el punto de vista espiritual, la desesperanza, el no saber cómo se va a solucionar. Bueno, eso por eso insistimos, y esa es la idea de este proyecto de las universidades, de la Fundación Bengoa, de darle al país elementos para conocer lo que pasa, para que promueva el entendimiento, en la búsqueda de soluciones. Esta situación es éticamente inaceptable. Y esto es consecuencia, como también preguntaba, de malas políticas económicas, de malas políticas sociales, lo que se está haciendo, lo que está haciendo este gobierno, lo que se ha hecho durante estos 18 y ya para 19 años, lo que se ha hecho en esta materia no lo está haciendo nadie. En Venezuela es un libro de texto de lo que no se tiene que hacer en ningún país, porque si se dejan de aplicar políticas adecuadas, lo que viene es el sufrimiento, pero no el sufrimiento de la sociedad en general, no, el sufrimiento concreto de las personas, de los niños, de los adultos mayores, de los padres de familia que, como tú bien decías, tienen que tomar la decisión a quién darle de comer en la casa todos los días. Eso es, insisto, inaceptable. Es un llamado de atención a la sociedad venezolana. Esto, un segundo más que esta situación se prolongue, lo que causa es daño severo, daño que puede ser irrecuperable en muchos casos y que, por supuesto, atenta contra los elementos básicos de la democracia, los elementos básicos del progreso. El país no tendría que estar discutiendo estas cosas. El país tendría que estar discutiendo cómo se acerca a la sociedad del conocimiento, cómo producimos más en las universidades, cómo estudiamos más, cómo creamos empleo de calidad, cómo tenemos calles más seguras. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo y lamentablemente tenemos que acudir a los medios y a expresar en la academia y en todos los ámbitos el drama que están viviendo millones de venezolanos. Profesor González, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más porque nos gustaría compartir con usted algunas precisiones de lo que se dijo ayer en la encuesta, lo referido al sector salud. Usted decía que Venezuela tiene el peor desempeño en mortalidad materna en América Latina desde 1998. ¿Qué nos dice eso de lo que está ocurriendo en materia de salud, pero también lo que está ocurriendo con las misiones? Entre otras cosas,
cosas ustedes determinaron, las universidades, que se ha reducido el número de personas beneficiadas, aunque se ha incrementado la entrega de los CLAP de manera intermitente? Quisiera su comentario en torno a este tema, con alimentos que al final no nutren, no cumplen con el objetivo de lo que es una alimentación sana. Yo le dejo estas inquietudes, si usted puede y nos permite, le doy la palabra, pero al regreso hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando los detalles de la encuesta de condiciones de vida que daban a conocer ayer las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Nos acompaña el profesor Marino González. Yo le dejaba un par de inquietudes, profesor, quisiera ahondar en ello. En principio, determinaron ustedes que los beneficiarios por las misiones se han reducido en todas, a excepción de la que se refiere a la alimentación, es decir, a la entrega de los CLAP, que prácticamente ha asumido el control de estos programas o esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la periodicidad, bueno, varía, es decir, las personas reciben esta caja, la compran cada mes, cada 2 meses, en algunos casos no existe periodicidad. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico, porque entre otras cosas explica la profundidad de la crisis en materia de alimentos. Por otra parte, usted en materia de salud decía que Venezuela tiene el peor desempeño en mortalidad materna en América desde 1998. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente, los resultados de COVID del año pasado indican algo que ya se había trabajado, se había visto, y es que las misiones como programas no tienen una categoría de programas sociales como se conocen ahora en las políticas sociales modernas. ¿Por qué? Porque los criterios de inclusión en las misiones corresponden más bien a elementos políticos, a elementos de carácter propagandístico, del uso de los bienes de la sociedad con fines proselitistas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la inclusión en cualquier programa social, como tenemos en América Latina, en muchos casos, en Chile, Brasil, Perú, Colombia, responde a elementos de carácter de evaluaciones de lo que se hace de las condiciones de ingreso de la familia, de las condiciones sociales, y que por lo tanto eso amerita la intervención a través de determinado tipo de beneficios. Como tú señalas, en el caso de Venezuela, para el año 2017, las misiones dejaron de ser, incluso en las áreas educativas, en el área social, en el área de salud. Es llamativo que en la práctica muchos de los beneficiarios de Barrio Adentro ya no están, ya no existen, son muy pocos. El programa está en la práctica desmantelado, lo cual por supuesto agrava esta situación que acabo de decir, y solamente quedan las misiones que, por cierto, esa acotación que tú haces es muy importante, porque no es que las bolsas CLAP se dan, es un subsidio, sino que las familias tienen que comprarlas, lo cual, por supuesto, a pesar de que sea un precio menor, siempre es una erogación que tienen que hacer del ingreso de la familia. Y allí, como también se mencionaba, las misiones, el CLAP llega a una cobertura de la más alta que se tiene, de 13 millones de personas, cuando uno saca la relación con el número total de personas en el país. Sin embargo, la regularidad, una de las cosas que comentábamos también ayer, era que justamente en los eventos electorales la regularidad es mayor, pero cuando no hay eventos electorales la regularidad es menor. Entonces puede haber familias que no tienen la disponibilidad del CLAP en un mes, en 2 meses o quizás más, lo cual por supuesto indica la diferenciación que se hace desde el punto de vista de un programa social
moderno, serio, democrático, con un programa de características proselitistas. Y con respecto al segundo punto que mencionabas, efectivamente, en el tema de la mortalidad materna, el desempeño de Venezuela es algo también patético, porque con la excepción de Cuba, que es el otro país, el país en que ha aumentado más la mortalidad materna con respecto al año 98, el segundo es Venezuela. Las cifras oficiales, y es importante señalar que las cifras oficiales se dejaron de publicar en el año 2012. La razón de mortalidad materna que tenemos oficial es del año 2012, la última. ¿Y qué nos dice el análisis? Bueno, que la que teníamos en el año 98 era 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, muertes maternas, es decir, muertes relacionadas con el embarazo, con el parto y el periodo después del parto. Bueno, eso era 50 en el año 98 y eso ha aumentado a 67 para el año 2012, lo cual es el 30% que yo indicaba en el día de ayer. Y eso se expresa todavía más porque fue otro de los objetivos del programa de la encuesta en COVID del año 2017, explorar la atención prenatal, la atención que reciben las mujeres embarazadas. Y ahí el dato más resaltante es el siguiente. Lo normal es que una persona una mujer, cuando sabe que está embarazada, lo deseable es que acuda al control lo más pronto que pueda, es decir, al primer mes, si eso fuera posible. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya sabemos que el cuidado que recibe el embarazo, la detección de riesgos en las primeras etapas, todo lo que significa la evolución de la calidad de la salud de la mujer embarazada y del niño, son fundamentales para que ese embarazo progrese adecuadamente y tenga un parto que sea normal y que tengamos un niño sano en las mejores condiciones y una mamá que se recupere pronto de todo ese proceso. Bueno, ¿qué está pasando? En la encuesta de COVID del año 2017, cuando uno toma a las mujeres embarazadas, pero del estrato de menores recursos, que es lo que llamamos el quintil 1, ahí de cada 100 mujeres embarazadas, solo 20 van al control en el primer mes. Es decir, que entonces el control empieza a ser irregular, incompleto. Y cuando analizamos a las mujeres embarazadas de los estratos de mayores recursos, encontramos que ese porcentaje es casi 75%. Pero si agregamos un mes más, es decir, a los 2 meses, que ya todas las mujeres, el 100%, deberían estar controlándose el embarazo, encontramos que en los sectores de menores recursos apenas están el 40%, mientras que en los sectores de mayores recursos, en el quintil 5, esto llega al 97%. Es decir, que en Venezuela estamos teniendo una gran inequidad en lo que significa la atención prenatal, y esa es, por supuesto, una explicación importante de lo que estaba señalando antes. Por eso es que la mortalidad materna, debo decir que en América Latina, solo 3 países, Cuba que mencioné, Venezuela que está en segundo lugar y Costa Rica, por razones de temas tecnológicos que no han logrado introducir en la atención del embarazo y el parto en el país, pero todos los demás países de América Latina están reduciendo la mortalidad materna, es decir, están disminuyendo los riesgos de los eventos que puedan conducir a la muerte materna, porque sabemos la implicación que tiene para la familia. En caso venezolano, como en tantas áreas de las políticas de salud o de las políticas sociales, estamos haciendo todo lo que no se debe hacer para tener éxito en el bienestar, en este caso, de las mujeres embarazadas y de sus hijos. Gracias, doctor Marino González, como siempre, por atendernos, acompañarnos, profesor de la Universidad Simón Bolívar, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Él presentó, lo referido al sector salud ayer en la encuesta de condiciones de vida de las universidades. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Jesús Cacique. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, no escuchamos al economista Jesús Cacique. Muy buenos días. Creo que perdimos comunicación.
Hacer una pausa, regreso, a ver si tenemos suerte y conversamos con él, porque entre otras cosas, decíamos, son datos recogidos hace 6 meses, antes de que se iniciara este proceso hiperinflacionario. El índice de precios al consumidor cerró en 2.600% el año pasado, con lo cual, lamentablemente, seguramente, lo que conocimos ayer ha cambiado y la situación se ha deteriorado en los últimos días y semanas. A esta hora, vamos a la pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos al economista Jesús Cacique. Muy buenos días. Buenos días, María, cordiales saludos, reciben mis respetos. Un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés de conocer su opinión. Decíamos y compartíamos con los amigos oyentes que los datos de las universidades que se dan a conocer en el marco de la encuesta de condiciones de vida responden a una situación, una fotografía hace 6 meses. Todavía no se había desatado el proceso hiperinflacionario que sufrimos el día de hoy. Yo quisiera su comentario al respecto, porque si hace 6 meses la pobreza ya alcanzaba 87%, la pobreza de ingresos, no sabemos a cuánto llegará en los próximos meses si las previsiones se cumplen en materia de inflación. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente los datos en COVID son muy adversos para la economía, función que ha dejado de cumplir el Instituto Nacional de Estadística, que, bueno, como el Banco Central de Venezuela, que no publica cifras, una gran opacidad al respecto. Pero no pueden ocultar la calamidad que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos, con escasez, hiperinflación. Hay que aclarar lo que Venezuela no, porque lo he venido en reiteradas oportunidades indicando en las entrevistas, no está en una alta inflación, sino hiperinflación. Si revisamos las cifras que publica la Asamblea Nacional, que también debería ser una función del Banco Central de Venezuela, bueno, en el mes de noviembre comenzamos con la hiperinflación. En el mes de noviembre la Comisión de Finanzas publicó, el guarismo publicó las cifras, fue 56%
56.7 en noviembre, en diciembre 85% y el mes pasado fue 84,2%. O sea que estamos en unos niveles que está agarrando fuerza y músculo la inflación, y esto no es culpa del imperio, etcétera, sino sencillamente que el Banco Central de Venezuela continúa financiando empresas públicas no financieras. El año pasado, para que tengas un parangón, una comparación, Mariali, en el año 2016 el crecimiento del financiamiento del Banco Central de Empresas Públicas no financieras, la creación de dinero sin respaldo de producción y bienes y servicios fue 6 veces, pero el año pasado fue 22 veces. Entonces, ¿quién viene atizando la inflación? ¿O quién viene propiciando la inflación? El Banco Central de Venezuela, violando el artículo 320 de la Constitución. Entonces, los economistas ya es extremadamente difícil efectuar proyecciones en materia inflacionaria. Tendremos que efectuar los análisis en promedios. Entonces, si el promedio era 50%, la inflación es 12.876%, que fue el 13.000% que estimó el Fondo Monetario Internacional para este año. Pero ya el promedio 50%, como te acabo de indicar, quedó atrás. Entonces, si pasamos a un promedio de 85% intermensual, en promedio, la inflación sería 160.616. Si subimos a un promedio de 100%, sería 409.500. Y vamos a tener que analizar la inflación por promedios, como vaya evolucionando intermensualmente, porque ya efectuar proyecciones es extremadamente difícil. Entonces tenemos que pasar el escenario de 2 promedios del comportamiento de los precios en el mercado para poder tener una estimación inflacionaria en Venezuela. Y aunado a esto, el gobierno también nos llevó a depresión económica. Recesión económica es cuando experimenta la economía 3 trimestres de caída de Producto Interno Bruto. Con el 2017 son 16 trimestres. Si agregamos el 2018, según el Fondo Monetario, la contracción económica va a ser del 15%, acumulado en los últimos 5 años, con la proyección del Fondo Monetario sería 50%. Entonces estamos atravesando depresión económica, que no es esta inflación, porque esta inflación es alta inflación con recesión. Estamos en una fase superlativa de depresión económica combinado con hiperinflación, y los incrementos salariales en el año 2017, que fue 664% en términos nominal, la caída del poder adquisitivo en términos real fue el 81%. Entonces la consigna de los venezolanos es: no me sigas aumentando el salario y encárgate de abatir la inflación, porque cuando el gobierno anuncia un incremento de salario, tiemblan los bolsillos de los venezolanos. Economista Jesús Cacique, gracias por atendernos, acompañarnos. Bueno, lo dicho, es decir, con índices de inflación, como dice nuestro invitado, que pueden llegar a 400.000%, si entendí bien, en caso de una inflación promedio de 100 o más cada mes. Bueno, ustedes comprenderán que no existe manera de medir los índices de pobreza a los cuales puede llegar Venezuela, en una situación dramática sobre la que lamentablemente da la impresión no existe conciencia en el Ejecutivo Nacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga, quienes tuvimos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron